de la urea. En la clase previa se tocaron varios aspectos importantes sobre este tema, ya que pues no se puede estudiar de manera individual. Por ejemplo, en la clase anterior, que fue, no la de Luis Q, sino la de Eduardo, se tocaron partes de este tema y en la que sigue también se van a tocar aspectos importantes, que es la de adecuación de la diálisis, de la hemodiálisis o prescripción de hemodiálisis. En primer lugar, debemos tratar de entender brevemente qué es el modelo cinético de la urea. El modelo cinético de la urea es una abstracción matemática para tratar de explicar cómo la urea se desplaza a través del cuerpo. Permítanme. Entonces, dentro de la agenda del día vamos a ver una pequeña definición de diálisis adecuada, el modelo cinético de la urea en general, volumen de distribución, función renal residual, el cálculo del KTB y las limitaciones del KTB. Bueno, ¿qué es la diálisis adecuada? ¿Cómo se define diálisis adecuada? Pues la diálisis se ha buscado durante varias décadas tratar de establecer un término sobre qué es una diálisis adecuada. Entendamos adecuada como una diálisis ideal. En 1971, De Palma, el doctor De Palma, definió esto como un tratamiento de la sustitución renal que permitiría al paciente estar rehabilitado, manteniendo una dieta adecuada, obviamente sin anemia, con un adecuado control hipertensivo y que no desarrollase complicaciones por la uremia. En 1983, Lindsay y colaboradores lo definieron como un tratamiento renal que satisface los requisitos y es eficaz y suficiente con adecuada tolerancia y puede prolongar la vida de los pacientes. Y en 1981 se definió como la terapia de reemplazo renal que asegure la supervivencia de los pacientes con enfermedad renal terminal. Para establecer cómo debe ser una diálisis adecuada, pues deben tenerse en cuenta muchos de estos factores. Uno de los principales es la dosis de diálisis, y para establecer de diálisis se necesita del modelo, como más bien dicho, comprender el modelo cinético de la urea. El resto de los aspectos pues ya van extras o se van a ver en clases posteriores. Bueno, ¿qué es la urea? La urea es un soluto orgánico de un peso aproximado de 60 daltons. Es uno de los solutos más abundantes en el organismo, si no es que el soluto producido por el mismo organismo más abundante dentro de los compartimentos acuosos del cuerpo. Tiene una producción constante, así que sus niveles en sangre tienden a ser constantes, a excepción de en estados morbosos como en la enfermedad renal crónica. Una de sus cualidades, y precisamente por la que se desarrolla el modelo cinético de la urea, es porque es un elemento altamente difusible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un índice de difusividad muy parecido al del agua, o sea, no es de 1, pero es muy parecido al del agua. Esto quiere decir que se va a mover de un compartimiento a otro con gran facilidad. También lo hace a través de las membranas por ejemplo, de los dializadores. Pasa muy fácilmente de un compartimiento a otro. La urea, como ya muchos sabemos, es el principal o la principal toxina urémica que nosotros medimos por la particularidad de que es muy fácil medirla en sangre y los métodos para medirlos de manera química son relativamente sencillos y baratos. También se ha observado que la urea, la razón por la que la medimos, es que tiene cierta relación, quizá no lineal de manera perfecta, con el resto de las toxinas urémicas, queriendo decir que si se suben las toxinas urémicas como el P-cresol, que sabemos que sí efectivamente es una toxina urémica y es su elevación que no podemos medir, podríamos inferirla con elevación de la urea. Es por eso que desde que se inventó prácticamente la diálisis se ha utilizado la urea como el método para evaluar la eficacia de la diálisis y por ende su modelo cinético va a ser la base para que nosotros sepamos prescribir diálisis y sepamos si nuestra diálisis está siendo eficaz. Bueno, la urea se forma en el hígado a partir del nitrógeno de los aminoácidos. La generación de la urea es generalmente proporcional al catabolismo proteico al catabolismo de las proteínas y por ende indica o es la base para que se produzca el nitrógeno procedente de proteínas.
Es generalmente proporcional en pacientes sanos a la cantidad de proteínas que estos consuman y la cantidad de urea eliminada es proporcional a la eficacia de la diálisis. Como mencioné, es la razón principal por la que se utiliza para el modelo, o la razón por la que el modelo cinético de la urea se utiliza para prescribir diálisis. Bueno, dentro de las características de la urea o del nitrógeno ureico, se descubrió que la dosis de diálisis debe ser, o sea, porque la dosis de diálisis es la que reduce los síntomas urémicos y que se ha demostrado que esta cantidad o esta dosis de diálisis es mucho menor a la que el paciente necesita para mejorar otros aspectos de su vida. ¿A qué me refiero? Que se ha observado que con los actuales dializadores, como nos mencionó Eduardo en la clase anterior, que son de alta eficiencia, se necesita pocas cantidades de diálisis para disminuir la urea y el nitrógeno ureico en sangre y por ende disminuir así los síntomas urémicos sin que esto me modifique el resto de las situaciones del paciente renal, que ya vamos a ver más adelante que son más complejas. Entonces, el BUN depende de los factores que son independientes a la dosis de diálisis, como son la ingesta de proteínas y la tasa metabólica y la función renal residual. Bueno, el modelo cinético de la urea es una concepción matemática que busca explicar el comportamiento de la urea a través de los compartimentos acuosos del organismo. En este modelo existen como dos versiones, o más bien dicho, varias versiones de en particular dos que vamos a ver más adelante, que buscan englobar todos los aspectos que conlleva la urea, tanto su generación, su distribución y su tasa de eliminación, para así nosotros saber qué tan bien está nuestro tratamiento. Entonces, el objetivo de la diálisis es reducir la concentración de pequeños solutos tóxicos del paciente, como las otras 200 toxinas urémicas, y utilizando como referencia la disminución de la urea. Bueno, el modelo cinético de la urea nos va a dar diferentes tipos de información. En general son 3 tipos de información. El primer tipo de información que nos va a dar es los niveles tóxicos de la urea durante el periodo que dura nuestro tratamiento. Esto es conocido como Time Average Concentration o concentración media de BUN. Es la cantidad de urea en promedio que va a tener nuestro paciente desde que inicia su terapia de reemplazo renal en aproximadamente un lapso de 7 días. Este modelo va a buscar o busca calcular el área bajo la curva. ¿Tengo punteros yo? Va a buscar calcular el área bajo la curva de todos los momentos en los que nuestro paciente no ha recibido terapia de reemplazo renal y va a darnos como resultado esta gráfica en forma de dientes de sierra, donde este TAC que vamos a utilizar para calcular esta parte del modelo cinético de la urea va a tomar en cuenta el BUN 1, que es que es el BUN después de el BUN PRON antes de la primera sesión, antes de la sesión de hemodiálisis, el BUN 2, que es el BUN de la segunda, posterior a la sesión de hemodiálisis, y el BUN 3, que es el BUN que precede a la próxima sesión de hemodiálisis. Este modelo del TAC también tiene en cuenta otros factores, que es el TD, que es el tiempo de diálisis o el tiempo que duró el tratamiento, y el TID, que es el tiempo interdiálisis, que va a ser el tiempo que el paciente dura entre una sesión, que pasa sin diálisis entre una sesión y la otra. Entonces, en un sistema de 3 diálisis por semana o 3 tratamientos por semana, se calcula más o menos a la mitad de la semana, para de la segunda a la tercera sesión, y nos va a decir aproximadamente cuánta urea o cuánto nitrógeno ureico está manejando nuestro paciente en general. Y así sabríamos de manera semanal, sin utilizar, por ejemplo, el boom, pre y postdiálisis únicamente, sino de manera general, cuánta urea tiene nuestro paciente y qué tan efectiva ha sido nuestra diálisis. ¿Para qué funciona esto? O sea, ¿qué utilidad tendría en la vida ordinaria? Es que algunos pacientes tienen unas tasas de síntesis o creación de diálisis mucho más alta, de diálisis de urea mucho más altas, o tienden a ser tienden a ser transgresores. Entonces, esta fórmula precisamente nos ayudará a saber o adecuar nuestra diálisis más adelante, precisamente para compensar la ingesta proteica del paciente
o también darnos cuenta si se nos están pasando las cucharadas y estamos dejando a nuestro paciente con balances negativos de nitrógeno en sangre. La siguiente información que nos da el modelo cinético de la urea es el estado nutricional de nuestro paciente, permitiéndonos calcular el rango catabólico proteico o PSR, que actualmente pues utiliza el PCR normalizado que se adecua al peso corporal. Esta fórmula va a utilizar la generación de urea y el peso final del paciente por la constante que es 0.154 y también nos va a permitir darnos cuenta si estamos eliminando demasiado nitrógeno en sangre de nuestro paciente o si ya sabemos que la diálisis es adecuada, nuestro paciente tiene un bajo consumo proteico y así pues tener otras acciones con respecto a nuestro paciente a nivel nutricional. La tercera información es la cuantificación de la dosis de diálisis con el famosísimo y ampliamente conocido KTB. El KTB tiene tres aspectos importantes. El primero es la K, que es el aclaramiento de la urea, el cual se va a medir en mililitros minuto. ¿Qué quiere decir? Son los mililitros de sangre que se aclaran de urea por minuto a través del tratamiento. Luego está el T, que es el tiempo de diálisis en minutos. Y por último, la V, que es el volumen de distribución, el volumen total de sangre aclarado en total del tiempo, que equivale al volumen de distribución de la urea. El volumen de distribución de la urea no es más que el agua corporal total de nuestro paciente, y para esto generalmente se utiliza la fórmula de Watson, que es esta, donde el volumen en caso de los hombres es 2.447 menos 0.09 por 56 por la edad, más 0.107 por la talla, más 0.362 por el peso. Y en las mujeres, pues la fórmula es un poquito diferente, en el sentido de que la mujer maneja unos volúmenes de distribución de urea menores, y eso a la larga se va a traducir en que las mujeres requieran un KTB menor para alcanzar la dosis de diálisis necesaria. También existe el KTB de la función renal residual. El previo era del KTB sobre la diálisis en general y luego existe el KTB de la función renal residual. Es importante conocer el KTB de la función renal residual porque esto va a impactar en la prescripción de diálisis de nuestros pacientes, ya que este debe sumarse preferiblemente al KTB semanal para así saber si estamos alcanzando las metas de 1 a 1.2 de KTB, y así también por ende, más adelante, cuando veamos la clase de adecuación de diálisis, darnos cuenta que podemos prescribirle menos tiempo o menos sesiones a nuestros pacientes si su función renal residual es adecuada. Entonces, el KTB de la función renal residual es 0.59 que se multiplica por el KRU por el volumen. Y el KRU es el volumen de orina de nuestro paciente por el boom de orina de nuestro paciente entre el TAC que vimos antes por el tiempo interdiálisis, y así es como nosotros estimaríamos el KTB de la función renal residual. Bueno, otros aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en cuanto al modelo cinético de la urea es aquellas situaciones que se dan durante el tratamiento. Y una de esas situaciones que menciona el Daurgirdas que es importante es la recirculación del acceso vascular. La recirculación del acceso vascular no es más que el paso de la sangre de la línea arterial, perdón, de la línea venosa que ya está dializada a la línea arterial que no está dializada. Entendamos esto como que sale la sangre, o más bien dicho, regresa la sangre del dializador al paciente, y esta, en lugar de distribuirse por la circulación sistémica de nuestro paciente e irse a tejidos ricos en urea para, así por gradiente de concentración, volverse a cargar de urea y dar un ciclo completo a través del cuerpo y regresar al dializador, no lo hace. Entonces, sale del dializador hacia el paciente y prácticamente de manera inmediata se regresa por la línea al dializador. Eso afecta drásticamente la efectividad de nuestra diálisis porque se está dializando la sangre que ya se había dializado y se queda sin dializar la sangre que no se había dializado, y por ende la tasa de reducción de urea de nuestro paciente es menor y la efectividad de la terapia de reemplazo también es menor. Esta situación de recirculación tiene un cierto porcentaje permisible, donde pues realmente no afecta de gran manera nuestro tratamiento,
y por ende es importante calcularla. Generalmente es mucho más común en pacientes que tienen como acceso fístulas arteriovenosas y es secundario a que se conectan muy cerca las agujas o la técnica de punción de la fístula arteriovenosa es equivocada. La siguiente causa más común ya son defectos propios de la fístula, como es una estenosis de la vena o aneurismas que pueden llegar a producir recirculación. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de recirculación de nuestro paciente? El porcentaje, pues obviamente debe multiplicarse por 100 y se toman en cuenta estos factores, que son la concentración de la urea arterial y venosa y la urea periférica. CP es la urea periférica que se va a tomar de la extremidad contralateral a la fístula arteriovenosa. CA es la concentración de urea arterial y CV es la concentración de urea venosa. Obviamente, la arterial y la venosa se toman de las líneas del circuito con la técnica que ya nos había explicado Eduardo en la clase anterior y que te vamos a ver otra vez más adelante. Bueno, luego existe otro tipo de recirculación, que es la recirculación cardiopulmonar, como mencionamos, es la sangre que sale del dializador y reingresa sin haber pasado por tejidos ricos en urea. Esta generalmente se va a producir en segmentos pequeños donde la vena se une con la arteria. Aparentemente es mucho más común en pacientes que tengan fístulas arteriovenosas con injertos artificiales, ya que precisamente se utiliza el injerto porque la vasculatura del paciente no es lo suficientemente buena o adecuada o de suficiente longitud y se coloca un injerto para compensar y precisamente en esa área del injerto donde se puede llevar a cabo la recirculación, haciendo que este fenómeno sea prácticamente exclusivo de las fístulas arteriovenosas. También existen recirculación en los accesos vasculares como los catéteres Majorca. Esto no es muy común y generalmente se va a asociar a algún defecto directo sobre el catéter, ya sea que este esté roto o que dentro de sus lúmenes que lo separa una membrana, esta membrana también se encuentre dañada y permita la recirculación dentro del catéter. Pero pues como se manejan flujos más pequeños y la sangre que pasa por ahí también son volúmenes más pequeños que en el caso de la fístula arteriovenosa, ese tipo de recirculaciones son generalmente despreciables. En este esquema vemos las dos partes de la fístula arteriovenosa, que es esta porción más oscura, que es la línea arterial o la arteria, y esta porción en azul, que es la vena. En caso de que exista una estenosis al nivel de la vena, cuando nosotros, por ejemplo, reingresamos el líquido del dializador a través de la vena y la vena se encuentra obstruida, la sangre simplemente no va a poder, no va a poder pasar, se va a regresar por el sitio de la anastomosis y va a regresarse hacia la zona arterial y de ahí va a regresar al aparato. Otra situación es que en esta zona de la vena exista un aneurisma o tengo una porción aneurismática importante y la porción aneurismática importante produce flujos turbulentos dentro de la fístula arteriovenosa y esos flujos turbulentos igualmente generan que se regrese la sangre a través del área de la anastomosis hacia la porción arterial y por ende hacia el dializador. Otra situación que puede ocurrir es que se conecten las agujas muy cerca una de la otra, por ejemplo, que conectemos muy pegadita aquí a la anastomosis la venosa y muy pegadita a la anastomosis la arterial, y como es muy cerca y el flujo que genera la bomba de sangre puede favorecer la recirculación y por ende disminuirnos la efectividad de nuestro tratamiento dialítico. Ya luego existen otras situaciones donde supongamos que la alteración está a nivel arterial y no venoso. Esto pues simplemente de manera inicial se va a traducir con flujos bajos en la línea arterial de nuestro paciente e igualmente la estenosis de la arteria, al perder la presión que genera esta hacia la vena, va a producir que la vena se colapse y que todo el tratamiento de diálisis sea prácticamente entre la porción dañada de la arteria y el sitio de la anastomosis con la vena. Entonces, igualmente va a producir una recirculación arteriovenosa en este tipo de fístulas. ¿Cómo nosotros debemos tomar las muestras en dado caso de que sospechemos de que nuestro paciente pueda llegar a tener recirculación?
¿O cómo podríamos nosotros inferir que nuestro paciente tiene recirculación? Supongamos que ingresa nuestro paciente a terapia de reemplazo renal y nosotros estamos haciendo nuestra tasa de reducción de urea, como lo han estado haciendo en la EMO, y le toman su muestra inmediatamente después de que nuestro paciente sale de la diálisis. Entonces, tenía, supongamos que un boom de 24, más o menos 24 miligramos sobre decilitro, se toma la muestra después de la diálisis, disminuyó a 20 miligramos sobre decilitro, y subimos a nuestro paciente a piso, y supongamos que llegando a piso le toman una muestra, después de la, ¿cómo se llama? De la hemodiálisis, y van a observar que prácticamente no le hicimos nada a nuestro paciente. Van a decirnos o el residente que esté en piso se va a dar cuenta que el paciente llegó inclusivemente hasta con más urea que con la que se fue con la muestra prediálisis. Y luego posteriormente se toma una muestra, posteriormente nos vamos a dar cuenta de que existe el equilibrio de la urea, donde la urea va a salir de otros compartimentos que vamos a ver más adelante hacia la sangre, y pues se va a equilibrar con el resto del cuerpo. Entonces, precisamente para darnos cuenta de nosotros, debemos tomar muestras en todos estos momentos de la terapia de reemplazo. La primera muestra se toma de manera inmediata post-diálisis de la línea periférica. La siguiente muestra se toma igualmente inmediatamente post-diálisis del miembro donde esté el acceso vascular, que en este caso pues sería de la fístula arteriovenosa, que ya está funcionada por los aparatos. La tercera muestra se va a retrasar 2 minutos aproximadamente. Vamos a ver ahorita cómo acomodamos la máquina. 2 minutos aproximadamente, y se toma una tercera muestra, que esta busca precisamente eliminar el proceso de recirculación arteriovenosa. Y por último, se va a tomar una muestra aproximadamente 1 hora después de completarse terapia de reemplazo renal. Estas 3 muestras se hace un promedio y se utiliza para el cálculo de la fórmula previa, donde vimos cómo se calculaba el porcentaje de recirculación. ¿Qué observamos precisamente en estas muestras? Esta línea o este gráfico de cómo se comporta la urea. Nos vamos a dar cuenta de que si nosotros la muestra inmediata tuvimos una buena tasa de reducción, pero si comparamos esa misma muestra inmediata con la muestra inmediata del miembro o de la extremidad que está del lado del acceso vascular, que la diferencia o el delta de urea es bastante grande. A partir de este momento ya podríamos inferir que el paciente tiene recirculación. Precisamente para estar seguro se toma la tercera muestra, que va a eliminar o busca eliminar el mecanismo de recirculación, y vamos a ver que igualmente el delta de urea con respecto a la muestra inicial periférica, pues es muy grande, y de aquí ya podemos hacer el diagnóstico de que nuestro paciente tiene recirculación. ¿Ok? Y ya por último, pues está la urea equilibrada, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué se necesita para que nosotros podamos hacer todos los cálculos que vimos anteriormente, tanto KTB, PCR, el TAC? Pues se necesitan ciertas características. Se necesitan primero datos, como es el nitrógeno ureico pre y postdiálisis, la ultrafiltración que tuvo nuestro paciente, ya que la ultrafiltración debe sumarse a la V del KTB, que también ya lo vimos en la clase anterior. El tipo del dializador, si este es de alta o baja eficiencia, si es biocompatible o no lo es, el flujo sanguíneo con el cual se conectó nuestro paciente, el flujo de líquido de diálisis, el tiempo que duró el tratamiento, el paciente en general, su sexo, para que nos permita hacer el correcto cálculo del volumen de distribución, y el estado catabólico de nuestro paciente. Necesitamos todos estos requisitos para llevar a cabo el modelo cinético de la urea. El siguiente requisito es saber tomar adecuadamente las muestras para hacer todo el modelo cinético de la urea. Entonces se necesita primero detener o llevar la máquina a mínima ultrafiltración. En segundo, bajar el flujo sanguíneo de 50 a 100 mililitros minuto durante aproximadamente 20 segundos. Y luego existe el método de la bomba parada, donde simplemente se detiene la bomba durante 20 segundos y se toman las muestras. Entonces, el primer paso es tomar una muestra prediálisis para tener nuestro nitrógeno ureico en sangre basal. El segundo paso es disminuir la ultrafiltración a 0 o por debajo de 100 mililitros minuto por un periodo de entre 15 a 20 segundos.
¿Cuál es la razón de nosotros disminuir la ultrafiltración? Igualmente vimos en la clase pasada que cada vez que nosotros extraemos líquido de nuestro paciente, disminuye el volumen de distribución de la urea y por ende la cantidad de urea que se percibe en sangre va a ser mucho mayor a la real porque tiene un volumen de distribución menor. Dos, en el líquido ultrafiltrado, cada vez que nosotros ultrafiltramos a nuestro paciente, sí o sí se van solutos y entre ellos también se va urea y nitrógeno ureico en sangre y un montón de toxinas urémicas. Entonces la concentración se va a ver modificada a la concentración real. Es por eso que debe disminuirse la ultrafiltración, ¿ok? Y el flujo sanguíneo también debe disminuirse precisamente para que trate de darle más tiempo que entre el dializado y entre el dializante, perdón, y la sangre, y así se lleve un equilibrio de urea entre esos compartimentos y la muestra sea mucho más real. Ya por último, el paso 4 es tomar el boom post-diálisis y ahora sí, pues nosotros podríamos hacer nuestros cálculos. Ahora, ¿cómo debemos calcular el KTB? El KTB tiene dos formas existen dos corrientes de pensamiento de cómo hacerse. Uno es el modelo monocompartimental. Este en particular pues tiene la cualidad de que considera la generación de urea intradiálisis y la ganancia de peso interdiálisis. ¿A qué nos referimos con la generación de urea? Bueno, los pacientes son organismos vivos que durante todo el tiempo, mientras estén respirando, están produciendo urea. Entonces, durante el tratamiento, pues siguen produciendo urea, no al mismo nivel que se elimina, pero siguen produciendo urea. Y pues eso va a afectar nuestra tasa de reducción y los cálculos y debe siempre tomarse en cuenta. Luego existe el método bicompartimental, que busca más que nada explicar el rebote de urea postdiálisis que vamos a ver en unos gráficos más adelante. Ahora, este es el método monocompartimental o, sí, en general, que para calcularse existe esta formulita que es KTV es igual al logaritmo negativo por C2, que es la concentración de urea final entre la concentración de urea inicial, menos esta otra fórmula que es 0.08 por T, que es el tiempo que duró el tratamiento, más 4 menos 3.5 por igualmente el delta de las ureas por la ultrafiltración entre el peso de nuestro paciente. Y así nos va a dar el origen o así es como se calcula el KTB en el modelo monocompartimental. En esta otra tablita que también viene en el DAORGIDAS, precisamente viene explicada la diferencia entre ambos modelos. Durante el modelo monocompartimental, con esta fórmula, que sí se toma en cuenta precisamente estas constantes, la producción de urea interdiálisis, vemos cómo cae la concentración de nitrógeno ureico en sangre durante el tratamiento, que es este segmento que está aquí que dice diálisis y ese es el tiempo. Vemos cómo cae drásticamente y justamente al final de la diálisis hay un rebote de urea, nada despreciable. En esta fórmula, precisamente tomando en cuenta las características que toma, este rebote de urea no se encuentra explicado, que es lo que va a buscar explicar el modelo bicompartimental, que igualmente ya lo habíamos visto en la clase anterior. Bueno, ¿por qué existe el rebote de la urea? Existen tejidos en el organismo, en particular el músculo estriado esquelético, que durante el reposo tiene una cantidad de flujo sanguíneo bastante pobre. Precisamente esta pobreza de flujo sanguíneo durante el reposo, que es precisamente que nuestros pacientes están sentados durante 4 horas y no se mueven, y como el músculo tiene una gran cantidad de líquido y representa un componente importante del volumen corporal total de nuestros pacientes, es un excelente hospedero o sitio de alojamiento de urea. Entonces, durante la diálisis, supongamos que no tiene recirculación, el paciente está limpiando sus tejidos de urea, pero el músculo es de los últimos que logra deshacerse de la urea. Entonces, termina el tratamiento de diálisis, nuestro paciente se levanta de la máquina, comienza a moverse y se genera una diferencia de urea en el espacio intravascular con la de los tejidos, como mencionamos, la del músculo, y por gradiente de
Sí, por una diferencia de concentraciones va a difundir la urea del músculo al espacio intravascular y por ende va a haber un rebote de urea. Esa es la razón por la que existe el rebote de urea, o más bien por la que se cree que existe el rebote de urea. Entonces, en el modelo monocompartimental, pues esta parte se pierde porque precisamente no está tomando en cuenta el siguiente compartimento, que es el compartimento del músculo, que el siguiente modelo sí busca explicarlo. Bueno, entonces el modelo del flujo regional se creía que la urea que causaba el rebote se encontraba en las células perivasculares, cosa que pues ya sabemos que no es así. Como mencioné, el principal refugio de la urea es el músculo estriado, y eso se debe pues, a que la tasa de transferencia de urea en el músculo es pues, bastante pobre porque maneja flujos bajos. Inclusive hay estudios que buscan poner a nuestros pacientes durante la diálisis a hacer ejercicio, y no solo por el sentido de la urea, sino por cuestiones de hipotensión intradialítica, que pues, también va a ser tema posterior, pero en esos estudios los pacientes se ponen en una pequeña como bicicleta estática, ya sea para brazos o para piernitas, y precisamente busca mejorar la calidad del tratamiento. Bueno, entonces el porcentaje de rebote también tiene una formulita, que es 100 por CR, que es la concentración de la urea postdiálisis extraída a los 30 a los 40 minutos postdiálisis, precisamente para que se haga este fenómeno del rebote y de la redistribución de urea, menos C2, que es la concentración de urea postdiálisis de manera inmediata. O sea, la C2 es la concentración de urea postdiálisis inmediata, y el CR de los 30 a los 40 minutos. Entonces, este porcentaje de rebote, pues es importante conocerlo y también calcularlo para así saber qué tan efectiva está siendo nuestra terapia de reemplazo renal. Ahora, para el modelo bicompartimental, pues existen dos fórmulas. La primera es la de Daorgidas, que es el KTV, que se va a multiplicar por 1 menos 0.6 por el tiempo, por 0.03, donde T pues, es el tiempo en horas. Y luego está la fórmula de Maduel, ¿es Maduel? Sí, Maduel, que pues difiere un poquito, nada más en cuanto a sus constantes, que en este caso es 0.26 y 0.007. Bueno, en esta otra tablita se busca aterrizar los resultados de estas fórmulas para simplemente tener una tabla y saber qué tanto va a rebotar nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un KTV de 1.2 con un tiempo de diálisis de 6 horas, se espera que tenga un rebote de 0.09. A esto pues se le debe restar al KTV inicial y nos va a dar un KTV equilibrado de 1.11. Igualmente, si queremos o le damos a nuestro paciente una dosis de diálisis y un KTV de 1.2 durante 3 horas, esperamos que nuestro paciente tenga un rebote de 0.21 y el KTV final pues va a ser de 0.99. Entonces, en conclusión, en esta parte, el rebote de urea siempre debe calcularse y debe restarse al KTV inicial para obtener así el KTV equilibrado, que supuestamente se cree que es un KTV mucho más real, ya que pues precisamente descuenta ese rebote de urea nuestra tasa de efectividad de diálisis. Entonces, en resumen, el KTV monocompartimental se utiliza para una determinación exacta del aclaramiento del dializador. Es el método recomendado por las guías y pues necesita que la bomba de sangre se detenga se pase 100 mililitros durante 10 segundos aproximadamente. El KTV equilibrado es para justificar el efecto de rebote de la urea, en el cual pues simplemente vimos que se debe restar el porcentaje de rebote de urea al KTV monocompartimental y así obtendríamos nuestro KTV equilibrado. Y ya posteriormente está el KTV estándar, que busca modificarse, o más bien se ha buscado modificar para la expresión de diálisis intermitente, que describe sus efectos como cómo debe administrarse de forma continua y si el aclaramiento continuo del KTV es equivalente al discontinuo. ¿Qué quiere decir? Que se busca pues un cálculo de KTV semanal y busca establecer si es igual al KTV diario sumado. Ahora, el KTV tiene varias limitaciones. Una de las limitaciones del KTV es que pues, fue desarrollado hace muchísimos años. Se creó cuando existían dializadores de baja eficiencia y que no eran biocompatibles. Cuando el KTV se inventó, se utilizaban dializadores celulósicos.
lo cual pues realmente sí afecta bastante la cinética de la urea en cuanto al paso de la urea de la sangre por el dializador. Y como actualmente tenemos dializadores biocompatibles que soportan flujos más grandes y que son de mucha más alta eficiencia y que han demostrado que eliminan biomoléculas que tienen mucho mayor impacto que la urea. Entonces, eso pone en riesgo ahorita, o más bien dicho, pone en duda qué tan útil es nuestro KTB, ya que pues vemos que el KTB es viejito y que se desarrolló con tecnología que no tenemos ahorita. Entonces, en este estudio, que se llama Érase una vez en la diálisis y son los últimos días del KTB, hicieron varios análisis. Uno de esos análisis es este, que es la producción o el equilibrio cinético del urea en ratitas. Entonces, en la línea que tiene los rombitos es cómo se comporta la urea en una ratita mientras está viva, mientras está conectada a la máquina, y el C2 es la concentración calculada con el modelo cinético de la urea basándose en el KTB, donde podemos observar que la disminución de la urea durante el tratamiento de diálisis y el rebote es mucho mayor de lo que el modelo conocido como KTB podía estimar en comparación con mediciones reales en una ratita, pues tomándole en cuenta al inicio de la diálisis, aproximadamente a los 10 minutos, a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 120 y a los 240. Entonces, mostrando pues que existe una diferencia bastante grande. Aquí lo único que llama la atención es precisamente que el modelo bicompartimental que tome en cuenta el rebote de urea parece ser el más parecido a la fisiología, más que el monocompartimental, que es el que recomiendan las guías. ¿Qué otras limitaciones se observaron en este estudio? Que, por ejemplo, no se observaba una relación del modelo monocompartimental con la reducción de toxinas tóxicas ya comprobadas. Por ejemplo, las toxinas solubles en agua tienen a tener pesos moleculares bastante bajos, necesitan volúmenes de distribución más bajos y largas, perdón, aquí lo estoy mal, discúlpeme. Dice, las moléculas solubles en agua necesitan diálisis más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que debe darse diálisis con más seguidas, más que 3 días a la semana, por ejemplo, y que deben ser de una duración mucho más larga, ya que si la molécula es soluble en agua, quiere decir que se distribuye perfectamente en todos los compartimentos del cuerpo y es necesario darle una diálisis mucho más prolongada para poder sacarla de todos los espacios donde está. En ese tipo de sustancias están las guanidinas, que si nosotros tomamos en cuenta el modelo normal o del KTB monocompartimental que dio origen al tratamiento dialítico estándar de 3 sesiones por semana de 4 horas, nos estamos quedando cortos. ¿Por qué? Porque para eliminar esas guanidinas que sabemos que sí tienen una repercusión clínica en nuestro paciente, que son altamente tóxicas para el metabolismo de las células, no las estamos eliminando por completo. Luego están las moléculas adheridas a proteínas. Esas moléculas adheridas a proteínas necesitan unas diálisis extendidas con flujos altos y filtros de gran superficie, como es el pecresol. ¿Qué quiere decir esto? Como esas moléculas, que también son tóxicas, tienen una alta afinidad por las proteínas, generalmente no salen con hemodiálisis convencional, solo sale su fracción libre. Esta fracción libre que nosotros eliminamos con diálisis convencional, pues la sacamos, pero la que quedó adherida a proteína se libera y vuelve a ser tóxica y prácticamente no logramos reducir de manera eficaz estas sustancias, que si nosotros nos basáramos igualmente en el modelo del KTB, tomando en cuenta los requerimientos dialíticos de estas moléculas, nos quedaríamos cortos. Luego están las moléculas medianas de más o menos 500 Daltons. Estas necesitan diálisis extendidas, como es la beta-2 microglobulina y el fósforo. Entonces, por esas circunstancias, vemos o se cree, o se ha estudiado que el KTB precisamente no funciona para dar una adecuada terapia de reemplazo renal, porque pues no logra eliminar sustancias que sabemos que son bastante tóxicas. Ahora, no todo está mal. El modelo del KTB no debe bajo ninguna circunstancia ser la única forma en la que nosotros calculemos nuestra terapia de reemplazo renal, que aunque no es perfecto,
aunque no es perfecto el KTB, tiene una ventaja muy grande. Es bueno, es bonito y es barato. En el sentido de que si nos basamos en el modelo en vivo de la ratita, se tienen que tomar muchas menos muestras, no es necesario hacerlo siempre. Con una primera vez que lo hagamos, o hagamos, por ejemplo, el tag semanal, podemos calcular bien nuestro KTB y nos permite que cualquier persona con los filtros actuales pueda prescribir una dosis adecuada de diálisis. Es precisamente por esa razón que las guías todavía recomiendan el KTB, porque es fácilmente reproducible y todo en medicina busca ser reproducible y que se haga igual aquí y en China. Ya obviamente consideraciones especiales como la beta-2 microglobulina, el P-cresol, pues ya nosotros nos vamos a basar precisamente como nefrólogos en cómo evoluciona nuestro paciente durante el tratamiento. Es por ende que el modelo del KTB no debe ser la única cosa con la que nosotros basemos nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque también lo toma en cuenta otra situación, que es el efecto metabólico intestinal. Cuando vemos el tema, por ejemplo, de nutrición y en el paciente nefrópata, nos vamos a dar cuenta que la disbiosis y las alteraciones en la microbiota del intestino también afecta drásticamente la producción y eliminación de urea, ya que dentro de nuestro intestino grueso en particular existen bacterias que son capaces de desdoblar la urea o de producirla y llevarla pues, hacia el torrente sanguíneo. Y también se ha observado que existe cierta relación entre la disbiosis durante la vida y el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y otra limitación que tiene es que su adecuación a la función renal residual infraestima de sobremanera la función renal residual, ya que nosotros nos basamos, o en el cálculo que vimos del KTB-UR, que tomaba en cuenta la función renal residual, solo se basaba en pues, cuánta urea logra disminuir el riñoncito y qué tanto líquido más o menos, pero no tomaba en cuenta otras funciones, porque es muy probable que el riñón pierda o sea completamente ajeno al riñón los niveles de urea, en el sentido de que puede ser a nivel intestinal o por otra situación, y el riñón aún es suficiente para eliminar otras toxinas urémicas. Entonces nosotros, si aplicamos diálisis basándonos solo en el KTB, podemos destruir la función renal residual que le queda al paciente en los aspectos que no podemos calcular, pero precisamente son aspectos que no podemos calcular, y aunque los estudios dicen que pues es precisamente una de las razones por las que el KTB no debe utilizarse, pues no es estimable realmente, más bien como de investigación. Por ende, en este mismo estudio se recomienda utilizar la tasa de reducción de urea más que el KTB como una de las medidas para que nuestro pacientito pues tenga una terapia de reemplazo adecuada. Tasa de reducción de urea, mantener niveles adecuados de hemoglobina, relación óseo mineral adecuadamente corregida, y si nosotros garantizamos esto más una tasa de reducción de urea de acuerdo a metas en cada sesión de hemodiálisis, pues realmente nuestro paciente está recibiendo la dosis de diálisis que necesita, sin necesidad de estarnos basando única y exclusivamente en el KTV. Entonces, en conclusiones, el modelo de un solo compartimento es el más recomendado para la adecuación de diálisis, precisamente porque es fácil, es reproducible, solo amerita 2 tomas de sangre, no necesita hacerse más cálculos, no necesita estimar el porcentaje de rebote, e inclusive puede hacerse sin estimar el porcentaje de recirculación. Entonces, la cinética del urea, a pesar de sus limitaciones, ha logrado y logra garantizar una diálisis suficiente para nuestros pacientes. Como vimos al principio, diálisis suficiente es aquella que simplemente logre disminuir los síntomas urémicos, y según los estudios, inclusive se necesita menos de 4 horas. Como precisamente lo vemos en las diálisis de primera prescripción, son solo 2 horas a flujos súper bajitos y el paciente se le quitan los síntomas. Entonces, es suficiente. Ahora, nosotros como nefrólogos debemos valorar en general e íntegramente a nuestro paciente en terapia de reemplazo para así sopesar las limitaciones del modelo cinético de la urea y que no se nos pasen por alto otras situaciones, precisamente como los trastornos minerales, la anemia, etcétera. Y ese tema debemos revisarlo constantemente porque, como lo habrán notado, en la práctica casi no lo utilizamos, casi nadie de nosotros he visto que saquen sus calculadoras y se pongan a calcular su dosis de diálisis de acuerdo al KTB. ¿Por qué? Porque sí podemos calcular la dosis de diálisis
del KTB de manera como invertida, asumiendo una tasa de reducción de urea que ya sabemos que va a tener nuestro paciente porque hasta cierto punto es constante por los dializadores y el tiempo, y de manera inversa calcular nuestra dosis de KTV y así saber cuánto le vamos a prescribir en esa primera sesión. Si se puede. ¿Lo hacemos? No. Entonces, pues por eso que debe ser un tema que debe revisarse constantemente y más que nada para comprender cómo se mueve la urea alrededor de nuestro cuerpo y de dónde salieron todos los números de las formulitas. Y pues ya. Situa. Y ustedes este show. Creo que ya se acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos.